Hola, mi nombre es John Alejandro López Velázquez, soy estudiante de la Universidad del Quindío en el programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. El día de hoy, por medio de este video que ustedes van a ver, vamos a hablar sobre uno de los procesos más importantes de la gestión documental. Así que quiero que me acompañen para que iniciemos conociendo qué es una ventanilla única de correspondencia o una unidad de correspondencia. ¿Listo? Así que vamos. La ventanilla única de correspondencia es en el lugar donde se realizan los servicios de recepción, radicación y distribución de comunicaciones de una organización. Según lo dispuesto en el Acuerdo 060 del día 30 de octubre del 2001 por parte del Archivo General de la Nación. Las imágenes que ven actualmente pertenecen a la ventanilla única de correspondencia del Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de esta ventanilla se realizan las siguientes acciones: recepción de documentos dirigidos exclusivamente a las dependencias de las instituciones, radicación de documentos, que consiste en la asignación de un número consecutivo establecido automáticamente por un sistema de gestión documental, que en este caso es el sistema Orfeo, clasificación de documentos en los casilleros asignados a cada una de las dependencias que hacen parte de la entidad, distribución de documentos, la cual se puede dar de dos formas. La primera, directamente en los puestos de trabajo de cada funcionario de la entidad, o una entrega de unidad de correspondencia en un casillero destinado para cada una de las dependencias. Por último, un trámite de documentos relacionado con todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la unidad de correspondencia. Los usuarios llegamos a estas ventanillas para entregar información o solicitarla, y gracias al proceso interno de cada una de estas unidades de correspondencia, podemos recibir dicha información a nuestras casas por medio de un correo físico o a correos electrónicos por medio de un correo certificado que se llama CertImail. Cuando llegamos a estas ventanillas con documentos, se inicia un proceso de validación. El funcionario que recibe los documentos debe de verificar que el documento u oficio sea para la entidad y adicionalmente que tenga el nombre y firma de la persona quien radica el documento. El inicio de la radicación de documentos comienza con un usuario que es generado y entregado por parte de cada gestor de correspondencia según la entidad donde se encuentre. La radicación consiste en capturar la información básica de todos los documentos que son recibidos en la entidad, los cuales se les asigna un número de radicado, y este a su vez será un número de identificación dentro de los diferentes trámites de dicha entidad. La radicación inicia con una entrada dentro del aplicativo Orfeo. Seguido a esto, vamos llenando paso a paso todos los ítems que nos va ofreciendo el sistema. Es muy intuitivo, el cual nos pregunta qué deseamos hacer y de qué manera lo deseamos hacer. Tenemos que iniciar colocando los números, nombres, expedientes o identificaciones según el tema de documento el cual llega a las ventanillas de correspondencia. Seguido a esto, vamos verificando si es un nuevo radicado, cómo se anexa y cómo se asocia. Todo esto dependiendo del número de documentos que traiga un usuario para ser radicado a alguna dependencia dentro de cada una de las entidades. Al darle nuevo, nos va a aparecer una opción donde nos da a buscar, por si posiblemente este usuario anteriormente ya había traído documentos. Simplemente le damos los nombres, apellidos y la información que nos aparece allí para que sea aún más rápido todo el proceso de radicación para este usuario. Teniendo ya la información cargada dentro del aplicativo, solamente le damos la opción de remitente para que nos cargue toda la información y paso a paso continuar el proceso de la radicación. Poco a poco se van llenando datos como dignatario, asunto, medio de recepción, tipo de población. Adicional, ya para terminar, el tipo de documento, los cuales podemos ver dentro del listado que está en pantalla. Descripción de anexos y por último, dependencia, a la cual va dirigido el radicado, el cual trajo el usuario, junto con los anexos o demás cosas que vengan junto con los documentos. Y finalmente, damos el clic de radicar.
Al finalizar la radicación, el funcionario de la ventanilla única de correspondencia debe colocar los documentos dentro de los casilleros de cada dependencia. Dicha dependencia envía a otro funcionario para que los recoja y iniciamos otro proceso. Este proceso lo llamaremos verificación. El funcionario verifica número de dependencia, la fecha y hora del radicado, número de radicado, folios y anexos. Todo esto para iniciar el proceso de entrega. Esta entrega se va a generar teniendo en cuenta las designaciones de parte de cada dirección o subdirección de cada dependencia. Claro, no podemos olvidar que debemos de hacerlo de una manera ágil y rápida, para que los usuarios que realizaron sus radicaciones dentro de las ventanillas de correspondencia tengan sus respuestas a tiempo. Bueno, ya conocemos un poco sobre las unidades de correspondencia o ventanilla única de correspondencia, pero como les mencioné al inicio de este video, este es uno de los componentes del sistema de gestión. Ahora viene la pregunta, ¿qué es un sistema de gestión documental? Bueno, yo también me hago la misma, entonces sí que les voy a explicar. Un sistema de gestión documental está diseñado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar estos mismos documentos o imágenes físicas o digitales en una localización centralizada a los que los empleados, como en este caso nosotros o otros tipos de personas, puedan acceder de forma fácil y sencilla. Una de las más importantes características de un sistema de gestión documental es la seguridad. Gracias a esta seguridad, los sistemas de gestión documental deben de mantener esta información administrativa en un entorno seguro. Y para esto necesitamos, desde luego, otras características adicionales para que nos ayuden a realizar un mejor manejo de esta información. Las características que les mencioné son: en esta se debe procurar la generación de metadatos normalizados, sean manuales o sean automatizados, desde los mismos sistemas y aplicativos del sistema de gestión. La siguiente es esta. El sistema de gestión documental debe permitir que se agreguen nuevos contenidos a estos documentos en una forma también de metadatos, sin que se altere la autenticidad y la veracidad y la integralidad de estos documentos. Esta es la creación y captura de documentos en el sistema y debe ser de un fácil manejo para los usuarios, haciéndola simple como sea posible. Otra es esta. Estos son los sistemas de gestión documental que deben ofrecer capacidades para importar y exportar masivamente los documentos, como series, subseries, expedientes y metadatos asociados, desde y hacia otros sistemas de gestión documental. Y tenemos esta. Es un sistema de gestión de documentos electrónicos que se llama SGDE. Debe asegurar la autenticidad, integralidad, inalterabilidad, accesibilidad, interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en todo su contexto, sea original, así como las capacidades de ser procesados y de ser reutilizados en cualquier momento que sea necesario. El Estado debe garantizar la libre adopción y la tecnología teniendo en cuenta las recomendaciones y conceptos, las normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que nos permita fomentar de una manera eficiente la prestación de estos servicios y contenidos y aplicaciones que se usen en las tecnologías de la información y la comunicación dentro de las ventanillas de gestión documental. La mayoría de todos estos documentos que llegan a las unidades de correspondencia o ventanillas de correspondencia son derechos de petición. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es un derecho de petición? Es un derecho fundamental que tenemos todas las personas en Colombia, de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades por los motivos de interés general para todos o particular, para obtener una resolución según lo dispuesto en la Ley 1755 del 2015. Estas peticiones podrán presentarse por escrito o de manera verbal en el caso que deba quedar una constancia por escrito a través de cualquier medio idóneo para la comunicación de la transferencia de datos.
¿Cómo podemos formular un derecho de petición? Como les mencioné anteriormente, existen dos opciones para formular un derecho de petición. La primera sería peticiones escritas. Sería la designación de la autoridad a quien se dirige, con nombres y apellidos completos de la persona que hace la solicitud o de un representante legal o un apoderado que se designe, dependiendo también colocando su número de identidad, dirección, teléfono o email y el objeto obviamente de la petición, las razones en las que se apoya, la relación de los documentos que se acompañan y por último la firma del peticionario. Las peticiones verbales son otra opción. Estas son formuladas de manera verbal como lo dice la palabra. Se podría dejar constancia escrita de aquellas y obtener una firma de una manera interesada por las dos partes si se necesita por parte del funcionario encargado que debe informar al peticionario la existencia de esta prerrogativa. Cuando la petición sea verbal, la información podrá comunicarse de la misma forma al peticionario, pero si el funcionario encargado de atender este tipo de peticiones lo estima conveniente, podrá exigir su presentación por escrito para que todo quede más claro y tenga un sustento y se pueda realizar cualquier tipo de respuesta o envío de esta respuesta con este derecho de petición. ¿Existen diferentes clases de petición? Sí, claro que sí existen. Estas clases de petición, de acuerdo a la intención que se tenga la persona o el usuario que los presenta ante las autoridades, tienen diferentes plazos de respuesta y son los siguientes. Es una petición general que se realiza varias personas sobre un mismo tema. Es una petición hecha por un solo ciudadano que busca una respuesta a una afectación propia. Cuando un ciudadano busca indagar sobre un hecho, acto o situación administrativa con una finalidad específica. Cuando un peticionario solicita copias de un documento. Es una solicitud a consideración de un tema específico y la respuesta se emite por medio de conceptos de cumplimientos obligatorios. Información de documentos entre las entidades. Estas peticiones son realizadas por un senador representante a la Cámara para solicitar información para el Congreso de la República de Colombia. Como podemos ver, dentro de la gestión documental, hablamos de mucha información, demasiada, que se recibe y se envía por medio de las unidades de correspondencia o ventanillas únicas de correspondencia. Debido a esto, también debemos de ser conscientes que tenemos que manejar una importante opción y esta es la política de tratamientos de datos personales. Esta política de tratamientos de datos personales es la manera donde se describen los mecanismos por los cuales las instituciones deben de garantizar el manejo adecuado de los datos, la recolección, actualización, rectificación de las personas naturales, recolectado, valga la redundancia, en bases de datos y archivos en el ejercicio de sus funciones. Los datos personales corresponden a cualquier vinculación o que pueda asociarse a varias personas naturales. Esto está en la Ley 1581 del 2012. Esto nos lleva a pensar que dentro de esta política, nosotros como titular de datos personales, ¿tengo derecho? Claro que sí tenemos los derechos. Estos se encuentran también descritos en el artículo 8º de la misma Ley 1581 del 2012. Tanto los titulares de los datos personales tienen los mismos derechos que las personas que hacen los tratamientos de estos datos. Así que todo se debe cumplir a cabalidad según esta ley, tanto para los usuarios como para las personas que somos funcionarios y debemos brindar una respuesta para sus derechos de petición. Adicionalmente, contamos en el artículo 4 de la Ley 1581 del 2012 con unos principios, y estos son: principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. Es un tratamiento de los datos personales sujeto a lo establecido por la ley. Principio de finalidad. Es la obediencia legítima de acuerdo a la ley y se informa al titular de la información. Principio de libertad. Es el tratamiento de datos personales con el consentimiento del titular de la información y estos datos no son de posible divulgación. Principio de veracidad o calidad.
Es una información veraz, exacta, actualizada, comprobable, comprensible y completa. Principio de transparencia. Es el tratamiento de datos personales los cuales se garantiza entregar una información sin restricciones y en cualquier momento con respecto a los datos que se solicitan. Principio de acceso y circulación restringida. Aquí es necesario tener en cuenta los límites de los datos y las disposiciones legales por las personas encargadas del titular. Principio de seguridad. Por medio de las medidas técnicas humanas y administrativas se otorgan seguridad a los registros evitando fraudes, adulteración, pérdida o consulta de un uso no autorizado de los datos. Principio de confidencialidad. Todos los que tratan datos personales que sean de naturaleza pública están obligados a garantizar la reserva de la información especial. Después de terminado el tratamiento o actividad relacionada con dicha información y sin olvidar todas las actividades autorizadas por ley. Y así finalizamos el video del día de hoy. Espero que fuera sido de su agrado y que juntos aprendiéramos sobre la importancia de las unidades documentales, la gestión documental, el derecho de petición y la política de tratamiento de datos personales. Muchas gracias y hasta una próxima.